presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dispuso que este jueves se convoque a los legisladores para la sesión del Pleno, en donde se debatirá el juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. El 11 de abril, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el titular de la Fiscalía por incumplimiento de funciones al difundir un audio de una conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit, sin judicializar. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, tal como lo anunciamos, está ya con nosotros en los estudios de FM Mundo el doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Vaca, muy buenas tardes. Gracias, Freddy, buenas tardes. ¿Está enterado usted ya que este día martes la presidenta de la Asamblea ha fijado para las 10:50 del día jueves la convocatoria al Pleno de la Asamblea para precisamente recibirle a usted y que el juicio político en su contra, propiamente dicho, se lleve a cabo ese día? ¿Usted está preparado ya para su defensa, doctor? Bienvenido nuevamente. Gracias, Freddy, buenas tardes a los ciudadanos que nos escuchan. Yo presenté en una exposición que duró prácticamente 5 horas, un poco más de 4 horas y media, casi 5 horas. Yo presenté todos los argumentos jurídicos y todos los argumentos técnicos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en la que se le expuso a la Comisión, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico y en parte también desde un punto de vista político, en qué había consistido el cumplimiento de funciones del fiscal. Y sobre la base de esas argumentaciones o sobre la base de ese análisis que hizo la comisión, porque además en ese escenario, en el escenario de la Comisión de Fiscalización, la presidenta de la comisión, la presidenta encargada de la comisión, dio paso a preguntas de prácticamente todos los asambleístas de la comisión, las cuales fueron respondidas. Eso es básicamente lo que yo debo, sobre lo que me voy a ratificar. Su defensa técnica y jurídica. Claro. Ahora, el escenario es el escenario de juicio político. Y evidentemente, al tratarse de un escenario de juicio político, voy también, en este caso, además de lo técnico y lo jurídico, voy también a exponer algunos puntos de vista que en este caso me atañe señalarlos al país, en mi condición de fiscal general del Estado, pero básicamente en mi condición de ciudadano. Porque si me han llevado a un juicio político por hacer mi trabajo y por decir la verdad, pues entonces yo también creo que tengo el derecho, como ciudadano y como fiscal general del Estado, de defenderme. ¿Usted se da ya por censurado y destituido, doctor? No me doy ni por censurado ni por destituido. Lo que yo creo y particularmente pienso es que aquí hay un hecho que es incontrovertible. Y el hecho no es ni la rueda de prensa, ni si el audio fue o no judicializado. El hecho incontrovertible es, y ese es el punto central de todo esto, de que hay un prófugo de la justicia que fue Contralor General del Estado, que tenía la obligación de cuidar los bienes y dineros públicos y que recibió $10 millones de Odebrecht por anular más de $70 millones en glosas y además recibir una especie de peaje por las obras que él tenía que controlar. Y ese prófugo de la justicia, que hoy goza de libertad y de buena salud en Miami, conversa con quien fue en ese entonces presidente de la Asamblea y hablan de bajarse al fiscal. Y hablan de entregarse documentos, y hablan de que algunos documentos ya no están, pero sí ya te voy a hacer llegar, y que el chiquito, etcétera, etcétera. Ese es el hecho fundamental. Y entonces todo esto se termina de alguna forma convirtiendo en una válvula de escape, ¿no? en una válvula que permite que salga toda una presión. Porque, como lo dice el audio, para ciertas personas, y parece que mucho más
para quienes intervenían en la conversación, el fiscal era una persona peligrosa. Y entonces ese es el hecho fundamental. Claro, pero el hecho también es que usted reaccionó, si me permite poner un calificativo, con cabeza caliente, hizo público esa conversación, no la judicializó antes, al menos eso dicen los legisladores. Pero no se puede judicializar antes, Freddy. ¿Cómo judicializa antes? Si el audio está subido en una red social. El audio se convierte en un soporte de acceso público. Claro, pero el problema es que usted lo hizo público, pero ¿cómo? No otra persona. No, el audio está subido en una red social. Pero usted lo hizo público. Pero a ver, Freddy, es público y se está haciendo público en el momento en el que uno de los dos o ambos o un tercero lo sube en una red social, pues. Entonces, ¿en qué momento yo develo un audio? No, el audio estaba allí. Pero finalmente, es un factor muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué ocurre en el contexto de ese audio y qué ocurre como consecuencia de ese audio? Lo que ocurre en el contexto de ese audio es la puesta en escena y la ejecución de una conspiración para bajarse al fiscal. Y después aparecen documentos que supuestamente también los exhibe el señor Poli de Miami en otra entrevista o en otros medios, y después esos documentos aparecen en manos de quien días antes se reúne con el presidente de la Asamblea a puertas cerradas, supuestamente para entregarle información sobre Petrochina, y después esos documentos llegan a manos de la fiscal subrogante Tania Moreno, abre una investigación en contra del fiscal. Es decir, ojo, de lo que estamos hablando es de que no solamente la veracidad del audio se corrobora porque ambos lo reconocen expresamente, sino que la veracidad del audio se corrobora además no solo en sus intervinientes, sino en todo lo que se pusieron de acuerdo. Y en todo lo que se pusieron de acuerdo para bajarse al fiscal. Lo que no se ha podido comprobar hasta ahora es si en efecto existió o no ese informe de Contraloría por los gastos encontrados cuando usted se desempeñaba como presidente de la Comisión de Investigación 30S. Pero Freddy, a la misma investigación que abrió la doctora Moreno y después en las mismas comparecencias que la misma Asamblea pidió, expresamente se certifica. Y después en lo posterior incluso se certifica nuevamente de que ese documento no existe. Ahora, si en los archivos personales del señor Poli habían documentos a la carta para presionar, para chantajear o para bajarse a alguien, y esos documentos a la carta llegaban de una oscura manera a otros personajes a la carta, eso no es una responsabilidad del fiscal, pues. Eso no es una responsabilidad mía. Y entonces resulta que yo siento o yo percibo que detrás de todo esto no está efectivamente en que el país entienda a lo que nos estamos enfrentando. Y Freddy, se ha insistido y se ha machacado y se ha insistido y se ha machacado en el hecho de que era una disputa personal. ¿Qué disputa personal? Perdóneme, Freddy, usted es periodista, la colega que le acompaña, los ciudadanos que nos escuchan. Hay un audio en el que un funcionario público habla de bajarse al presidente de la República, al alcalde de Quito, al alcalde de Guayaquil, a un asambleísta, a un periodista. Y resulta que era una disputa personal por denunciarlo, porque el que está siendo víctima de eso soy yo. Y entonces uno realmente llega en un momento a perder el sentido de cómo ocurren las cosas. Y entonces empiezan a generarse estas teorías, estas tesis de defensa de si la judicialización fue o no fue, si se hizo o no se hizo. Pero si no es una disputa personal, usted está implicando que es una disputa entre instituciones, porque mire usted, el presidente de la Asamblea es el que tenía la sartén por el mango para dar paso o no, Freddy, en ese momento a un juicio político en su contra por el fuero que tiene usted. Y usted, por el mismo fuero que tiene el presidente de la Asamblea, es la persona llamada a iniciar la investigación en su contra. Pero, a ver, Freddy, dos temas. Yo hice públicamente la pregunta y la vuelvo a plantear ahora en los micrófonos de FM Mundo. Si yo era un tipo peligroso, si yo supuestamente tenía acuerdos oscuros, si yo supuestamente había pactado con Odebrecht,
Si yo supuestamente no había cumplido mi trabajo, ¿por qué no me llamaron a juicio antes? ¿Por qué no me llamaron a juicio? ¿Por qué no me dijeron, a ver un ratito, señor, usted no está cumpliendo sus funciones, usted tiene que ser procesado políticamente? ¿Cómo me procesan políticamente? Me procesan políticamente a consecuencia del audio de los compadritos, pues. No me procesan porque me hayan dicho que no cumplí mi deber, que no cumplí mi tarea. Oiga, en la tarea y en la actividad que uno realiza, y mucho más estando al frente de una institución tan grande como la Fiscalía General del Estado, tan importante en un Estado democrático de derecho, pues es obvio que se pudieron haber cometido errores, desaciertos, aciertos, lo que sea. Pero ¿por qué no me llamaron a juicio antes? Pero entonces, ¿por qué le quiso bajar del cargo el presidente de la Asamblea? Pero pregúntenle al presidente de la Asamblea. Pero usted lo puede intuir. Pero Freddy, por favor, si es absolutamente obvio, pues es absolutamente normal y natural entender, pues. Perdone que no le entienda, pero le voy a pedir que se explique. Pero, Freddy, hay un prófugo de la justicia, procesado por asociación ilícita, procesado por concusión, investigado por lavado de activos. Estamos hablando del señor Carlos Polid. De Carlos Polid. Y Carlos Polid le escribe, o le llaman, o se llaman. ¿Cómo habrá sido la relación de ellos? Pues, porque este audio debe ser la consecuencia de algunas cuantas decenas de conversaciones previas, que yo me supongo existieron, no me supongo. De hecho, la constancia y la evidencia demuestra que existieron. Y cuando le dice, compadrito, ¿cómo estás, compadrito? De buenas de primeras, el expresidente de la Asamblea dice, sí, aquí el problema es Vaca, hermano, Vaca es un miserable, y hay que bajarse a Vaca hasta fines de año. Entonces, dígame, si entre los dos interlocutores se hablan con esa firmeza, certeza y familiaridad respecto a que hay que bajarse al fiscal, entonces es obvio y es evidente y es lógico que son ellos los que estuvieron, y son ellos los que tienen que contestar, pues. Ahora, doctor, en caso de que se mocione su censura y destitución, esta podría dar paso con un mínimo de 70 votos. Ya existen 3 bancadas que consideran que hay pruebas suficientes para destituirlo, y esto suma 37 votos, que es más de la mitad de los votos necesarios para su destitución. ¿Usted cree que con su intervención el jueves usted pueda aportar nueva información que pueda inclinar la balanza a su favor? A ver, mire, yo voy en esto a marcar una línea, así como yo he pedido que le respeten a la Fiscalía en el ámbito de sus competencias. Yo también respeto el trabajo que hace la Asamblea. ¿Y en qué sentido lo respeto? En qué sentido que ellos no van a tomar una decisión jurídica, van a tomar una decisión política, y ellos van a ponerse en el un lado o en el otro de la decisión política. O me censuran o no me censuran. Y entonces, quienes tienen que responder al país por qué me censuran son ellos. Porque todo lo demás es hojarasca, todo lo demás es el gran pretexto. Que si el audio, que si estuvo judicializado, que la red social, que entonces todo eso es el pretexto. Porque las verdaderas razones por las que le quieren cesar al fiscal, las auténticas razones por las que le quieren cesar al fiscal, no me corresponde decirlas a mí, les corresponde decirlas a ellos. ¿Usted cree que ya estaban atrás de esto hace algún tiempo? Bueno, parece que es obvio, ¿no? Parece que es obvio. Y yo he trabajado, y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, y lo digo para que no se interprete equivocadamente lo que he mencionado en otras oportunidades. Yo tampoco puedo hacer un canto de loas y alabanzas a la Fiscalía. No, toda institución tiene sus traspiés, tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas, tiene sus defectos. Toda institución tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Parte de la transformación de una institución precisamente radica en que uno tenga el tiempo de transformarla, pues uno no cambia las cosas de la noche a la mañana. Pero nosotros hemos hecho del trabajo de la Fiscalía un trabajo que ha pretendido dignificar la función de la Fiscalía. He acudido a las audiencias, hemos procesado casos delicados, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Si eso disgusta, pues bueno, yo le digo la verdad. Si es que los argumentos que plantea el fiscal son argumentos suficientes para que la Asamblea me censure o no me censure, ellos tendrán que responder. Yo lo que creo, o lo que yo pienso, es que por más argumentación técnica, jurídica y política que yo haga, si la decisión ellos la han tomado, o la tienen tomada, o la han discutido y la han acordado, diga lo que diga, o haga lo que haga, ellos van a tomar una decisión. Y a quién le corresponderá explicar esa decisión, ya no es a mí,
Es a ellos. Es decir, es a la Asamblea a quien le corresponderá explicar eso. Ahora, en las últimas horas usted, doctor Vaca, ha dicho que en el juicio político, en el curso del juicio político, usted dirá las razones por las que antes había tranquilidad o algo de tranquilidad en la zona fronteriza, que hoy el país vive una verdadera crisis de violencia. Sí, así es. Posiblemente para muchos no sea sorpresivo lo que voy a decir, o posiblemente para muchos sí lo sea, pero las cosas tienen un orden causal. Las cosas ocurren, o las consecuencias o los efectos ocurren porque existen causas. Y existen causas sobre las cuales uno tiene dos caminos. O cierra los ojos y mira para otro lado, o los enfrenta. ¿Eso es lo que pasó en el gobierno anterior? Yo no estoy hablando de gobiernos ni no gobiernos. Yo le estoy hablando y voy a hablar y voy a explicar en la Asamblea todo lo que a mí me ha correspondido hacer y lo que le ha correspondido hacer a ciudadanos que han entregado su trabajo y su esfuerzo, servidores policiales, servidores militares, liderado por el ministro del Interior, por el comando de la policía, por mucha gente que ha arriesgado su vida, por militares, por comandantes, por ministros. Porque todo parece que resulta en un momento determinado como que fuera tan sencillo como soplar y hacer botellas. Y no es así, las cosas no son así. Y entonces, cuando usted se encuentra con una circunstancia, usted o cierra los ojos o las enfrenta. Y la decisión fue enfrentarla. Y esa decisión no fue una decisión ni unilateral, ni unipersonal, ni unívoca. Fue una decisión tomada con las consecuencias y fue una decisión tomada sabiendo los riesgos que nos enfrentábamos. ¿Cómo nos hemos enfrentado a las redes de corrupción? ¿Cómo nos hemos enfrentado a funcionarios y exfuncionarios públicos con enorme poder? ¿Cómo nos hemos enfrentado al compadrito que vive en Miami prófugo? ¿Cómo nos hemos enfrentado a muchas otras cosas? Y lo hemos hecho con entereza, con valentía, con decisión, con la bonomía de lo que corresponde hacerse. Si en el camino, después de hacer lo que nos ha correspondido hacer, hay personas que creen que por dar una rueda de prensa en horas de trabajo, porque ese es finalmente el argumento de la Asamblea, dar una rueda de prensa en horas de trabajo. Si hay gente que cree que por una rueda de prensa en horas de trabajo el fiscal tiene que irse a su casa, bueno, pues yo me iré a mi casa. Yo no me he aferrado al cargo ni me aferraré jamás. Yo siempre he dicho, es más, como anécdota, si no es anécdota, vale la pena señalarlo. Lo mencioné en mi comparecencia el 9 de marzo en la Asamblea. Y la cita que yo hice en esa comparecencia fue la cita que hice en los alegatos de clausura del juicio de Jorge Glass. ¿A cuál se refiere? Cuando yo decía, citando en este caso a mi padre, porque él era un jurista, un profesional del derecho, un abogado, un político, y él decía, la legitimidad de los cargos no están en el origen, la legitimidad está en el ejercicio ético. Y entonces, si yo he ejercido éticamente, con aciertos y con errores como todo ser humano, pero si yo he ejercido éticamente mi cargo, yo tengo el derecho de reivindicar que lo he ejercido de una forma ética y legítima. Eso enseguida lo vamos a hablar, amigos oyentes. Estamos dialogando con el doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general. Hasta aquí hemos evacuado el llamado a juicio político que tendrá que cumplirse el próximo día jueves. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vayan. Después de la misma vamos a continuar dialogando con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno sobre algunos de los casos que ha tenido que encabezar él en su condición de jefe de la Fiscalía. Enseguida volvemos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Seguimos dialogando con el doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, a quien le espera el pleno de la Asamblea el próximo día jueves a las 10:50. Es la hora y el día que ha convocado la presidenta de la Asamblea para el juicio político en su contra. Doctor Vaca, hablemos ahora de su gestión al frente de la Fiscalía General. Usted probablemente sea censurado y destituido antes de cumplir un año en funciones. A los 11 meses. A los 11 meses. Déjeme poner en contexto lo que usted está enfrentando actualmente. Si no me equivoco, son 6 denuncias penales que tiene en su contra, un juicio político, y también está siendo paralelamente evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso es lo que está enfrentando en este momento. Ahora, usted, el principal estigma que enfrentó el momento de asumir el cargo fue que
Fue usted un hombre muy cercano al expresidente Correa, fue asesor de él, se desempeñó como presidente de la Comisión 30S, se puso en duda el trabajo que usted podía asumir, desempeñar al frente de la Fiscalía General. Quiero consultarle a usted si logró quitarse ese estigma en estos 11 meses. Bueno, eso era igual, o eso es parte igual de una discusión de una categoría política. Es decir, sigue siendo eso parte de una categoría política. Así es. Sí, si ese fuera el estigma, digamos, si ese fuera el pecado, bueno, censúrame por correísta, pues, ¿no? O por haber trabajado con Correa. Pero yo creo que en la práctica y con los hechos, yo demostré que no iba a pasar por la Fiscalía siendo cómplice de nadie. Y también demostré con los hechos, y he demostrado con los hechos, que así como no tengo la voluntad ni la decisión, ni nunca tuve ni la voluntad ni la decisión de ser fiscal para taparle a nadie, tampoco tengo ni la voluntad ni la decisión de convertir a la Fiscalía en una herramienta política de a favor ni en contra de nadie. Y entonces, ¿qué me ha tocado enfrentar? Me ha tocado enfrentar que a los menos de 2 semanas o a las 2 semanas de haber asumido el cargo, judicializamos uno de los temas más delicados y más graves de corrupción, que involucraba a funcionarios del gobierno del expresidente Correa, y que después de la investigación que se hizo terminó incluso involucrando al propio exvicepresidente en funciones, que representó su privación de la libertad de una sentencia condenatoria. Según los conocedores de la materia, un procesamiento sobre un delito menor que le trajo consigo 5 años por asociación ilícita cuando pudo haber sido encausado por delincuencia organizada y sin que hasta este momento se haya podido iniciar una instrucción fiscal sobre otros casos. A ver, ahí quiero hacer algunas precisiones. Número 1. La delincuencia organizada como figura está tipificada en actos cometidos después del 10 de agosto del 2014 en el que entró la vigencia el COIP. Uh-huh. Los hechos por los cuales son procesados en la asociación ilícita son hechos que se remontan al año 2010 y 2011, a partir del 2010 y del 2011. Es decir, cuando se ejecutó esta asociación, cuando empezó la ejecución de esta asociación, el delito de delincuencia organizada no existía. La Corte aplicó el principio de favorabilidad en la virtud de que el delito que se estaba juzgando y que se juzgó y que se sentenció tenía como una pena reclusión menor de 3 a 6 años y aplicó la máxima pena de 6 años tal como lo solicitó la Fiscalía. Ahora, hay otros temas que están abiertos que forman parte de la investigación. El señor excontralor, el prófugo excontralor, enfrenta también un delito de concusión con el cual está llamado a juicio y se espera audiencia de juicio. Pero además hay abiertas investigaciones por otros delitos: cohecho, concusión, lavado de activos. ¿De quién estamos hablando? De varios de estos involucrados, incluidos los que están sentenciados. Porque además, cuando concluye la investigación por asociación ilícita el 1 de octubre, yo dispongo como último acto de la investigación de la asociación ilícita, dispongo iniciar una serie de investigaciones adicionales que se complementan con las que da la Corte la orden a mediados de diciembre. Y entonces, esas investigaciones comprenden delitos de lavado de activos, de cohecho, de concusión y otros más. Pero en el caso del vicepresidente no se configuran todavía. Pero en el caso del vicepresidente están en investigación. Por eso, no se configuran todavía. Pero es que, Freddy, no se trata de que no se configuren. Los delitos están en investigación. Y las formulaciones de cargos se producen cuando ya la Fiscalía ha recaudado los suficientes elementos como para hacer la imputación. Y la gran parte y la gran mayoría de estas infracciones fueron cometidas con la participación de empresas
cuentas y compañías en el extranjero. ¿Pero qué le hace falta, por ejemplo? Hay temas que están solicitados en asistencia penal internacional, hay peritajes, o sea, no es un tema tan sencillo como decir, bueno, pero auméntele pues alguna otra cosita más, no se trata de eso. Lo que pasa es que el país no conoce la asociación ilícita en la que protagonizó, ya se lo puedes llamar así porque está sentenciado el señor ex vicepresidente, fue para cometer ¿qué delitos? Fue para cometer los delitos que están en investigación: lavado de activos, cohecho, concusión y los otros demás. Ahora, ahí también teníamos una limitación y la seguimos teniendo. Dos clases de infracciones que atañen directamente a los funcionarios públicos y a los relacionados a los funcionarios públicos, pero principalmente a los funcionarios públicos, son los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, que requieren necesariamente de un informe de Contraloría. Pero si el Contralor formaba parte de la asociación, pues, ¿cómo el Contralor iba a emitir informes con indicios de responsabilidad penal? Si el Contralor limpiaba todos los informes, pues para eso cobró $10 millones. Pero eso no puede ser interpretado como una formalidad que la Constitución está diciendo que no se puede dejar de impartir justicia por formalidades. No es una formalidad, es un presupuesto de procedibilidad. Yo no puedo llegar a formular cargos si no tengo el informe con indicios de responsabilidad penal por peculado. O sea, mucha gente dice, bueno, a ver, tienen que prohibir la salida del país a fulano, a sutano o a mengano. No tenemos instrucción fiscal, nosotros no tenemos esa potestad. ¿Y qué hicimos en diciembre, Freddy? Después de que salimos de todo lo que significó impulsar un caso tan importante, tan grande, con tantas aristas, con centenares de cuerpos de investigación, con pericias, etcétera, etcétera. Con dio las reformas al COIP. Salimos de ese proceso y una semana más tarde de haber concluido esa audiencia de juicio, fuimos y pedimos reformas al COIP y pedimos que nos den la ley de extinción de dominio. Freddy, ciudadanos, las fortunas de esta gente todavía están en manos de ellos. Pues se pueden congelar cuentas en el exterior, doctor. Claro, y nosotros lo hemos pedido vía asistencia penal internacional, hemos pedido que la Corte congele y todo lo demás, pero no podemos recuperar. Nosotros estamos atados, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, a una figura que se denomina comiso. Es decir, después de pasar todas las etapas del proceso, sentencia, apelación, casación, etcétera, etcétera, cuando ya la sentencia está ejecutoriada, si la sentencia conlleva el comiso y dispone el comiso como parte de la reparación integral, además de las multas, recién en ese momento se vuelve ejecutable. Y mientras tanto, yo acudí a la asamblea y les dije, miren, esto necesitamos para luchar en contra de la corrupción, esto necesitamos para que las mansiones, las fincas, las motos de lujo, los carros, las propiedades pasen a manos del Estado ecuatoriano, a manos de los ciudadanos, y no me han dado trámite. Pero para tranquilidad de los ecuatorianos, doctor Vaca, ¿usted estaría en capacidad de decir que al menos esos dineros que han formado parte de esta asociación ilícita, en el caso del señor ex vicepresidente, de su tío, del señor Carlos Pareja Yanuseli, etcétera, están al menos congelados para que luego de que se ejecutoríen las sentencias eso pueda ser recuperado? A ver, hay cuentas que están identificadas en las que se congelaron fondos. Mire, parte de este proceso, entre otras cosas, digamos, no este proceso en particular, sino parte de este proceso de investigar este tipo de infracciones, surge además, o tiene además una correlación, un correlato con jurisdicciones penales internacionales. Entonces, nosotros suscribimos ya con un instituto de Suiza un convenio. Se están llevando a cabo talleres. La próxima semana se tiene que llevar a cabo ya otro taller, porque ya hubo un primero. Suiza, perdón que le interrumpa, tiene identificada la ruta del dinero de todo el concierto de la corrupción de Odebrecht hace mucho tiempo atrás. Precisamente por eso. Y en la discusión de este tema, una de las cosas que más les llamaba la atención a todos estos personeros de este instituto internacional era precisamente de que el paso que se quería dar con el tema de extinción de dominio facilitaba y facilitaría muchísimo las cosas. Porque, ¿qué es lo que le van a pedir o le van a exigir las jurisdicciones internacionales? Porque
Yo insisto, o sea, aquí también muchas veces la gente cree que por poner un Twitter se encontró la solución y la fórmula del agua tibia, por Dios, o sea, las cosas no son de esa forma. Le van a exigir sentencias. No, entonces, en las jurisdicciones internacionales, ¿qué le van a decir? A ver, ¿dónde está la sentencia? Claro, pero... Sí, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo una sentencia de primera instancia. Mire. Pero para identificar la ruta usted puede pedir cooperación internacional. Y están solicitadas, Freddy, y están en trámite, están en curso. Hemos firmado con el Basel Institute de Suiza justamente eso. Están ayudándonos en las jurisdicciones internacionales, en Alemania, en varios países. Tuve una reunión bilateral con el fiscal general de Suiza en Panamá, a la que fui invitado con otros fiscales generales justamente para tratar esta temática. Hemos mantenido una relación de cooperación directa con Panamá, con Colombia, con Estados Unidos. O sea, suele para mí parecerme muchas veces surrealista, porque uno cuando hace, que por qué no hizo de otra forma. Y muchas veces cuando uno hace, o cuando se hacen las cosas adecuadamente, la pregunta es, bueno, ya hizo esto, ¿y por qué no hizo esto otro? ¿Y por qué no hizo lo demás acá? O sea, como que realmente no hubiese una institución que pretende conducirse de una forma técnica, con fiscales, con técnicos, con equipos de trabajo profesionales. Nosotros le pedimos a la Corte, le hemos pedido a la Corte nos lo ha concedido. El tema de congelar bienes, evitar venta de inmuebles en el extranjero, y todo lo demás. Pero ¿cuál es el problema que se tiene con relación a las cuentas y a los bancos? Sigilo bancario, circulación de capitales, que con una clave electrónica se pueden transferir esos dineros a otras cuentas, y hasta que usted pueda conseguir esa otra cuenta a la que fue la destinataria y se haga la investigación y se establezca de quién. Todo eso tiene un procedimiento, y además tiene un procedimiento en el cual es lógico que el delincuente no quiere ser descubierto, pues. ¿Acaso que el delincuente le espera diciendo, ¿de dónde vienen ustedes? De la Fiscalía de Ecuador, vengan, aquí está la plata. Y ocultan y esconden tras cortinas societarias y fingen préstamos y fingen operaciones de crédito. Por favor, o sea, yo les digo la verdad, o sea, yo suelo en este sentido ser mucho más sincero que utilizar el espacio que le da la Fiscalía en los medios de comunicación con los ciudadanos para lanzarme una cadena de demagogias. Pues, no se preocupen, mañana tenemos el dinero y el día de mañana nos llega. Hay que hacer las cosas técnicamente y adecuadamente, lo cual no significa que ni se ha bajado los brazos, ni hemos estado cruzados de brazos, ni no queremos seguir la ruta del dinero, ni no hemos tenido la capacidad para hacerlo. Las cosas se hacen de una forma correcta, adecuada, rápida, pero no es tan rápido como algunas personas quisieran o como todos quisiéramos. Y cuando les decimos, dennos una herramienta para rápidamente poder retirar esos fondos, llevamos 4 o 5 meses y la Asamblea ni siquiera ha entrado a conocer el tema. Doctor Vaca, ¿qué y cuánto le falta para iniciar una instrucción fiscal en el caso Caminosca, por ejemplo? En el caso Caminosca hay un tema muy importante. Yo obviamente no puedo develar detalles de la investigación, pero hay un tema muy importante. Justamente terminamos de suscribir hace algunos días unos pedidos de asistencias penales internacionales porque tenemos fuertes datos respecto de movimientos, no los que originalmente estaban previstos, sino otros adicionales mucho más importantes. Están solicitadas las asistencias, están firmadas, suscritas, están, entiendo, ya remitidas. Eso ya es parte de un procedimiento administrativo propio de la Fiscalía. Pero en el tema de Caminosca hay temas muy importantes que están, digamos, cerca, como en el tema de Singue, como en otros temas. Es decir, nosotros no hemos parado ni un solo minuto. ¿La cooperación eficaz de Carlos Pareja y Anucelia ha rendido frutos? Yo les dije, yo lo he dicho públicamente, es decir, cuando el señor Pareja regresó al país, lo primero que yo expresé, y es más, creo que la primicia fue con usted, Freddy. Así es, hablamos cuando yo expresé que a mí me parecía que está bien que venga al país, que le dé la cara al país. Le colaboró el expresidente de la Asamblea trayéndolo desde el exterior. Bueno, yo no sé cómo habrá sido que vino él. Yo lo que supe es que cuando ya hubo unos tweets y una rueda de prensa en los que ya se decía que el señor había regresado, no participó la Fiscalía, de modo que yo, esto no lo digo en desmedro de lo que haya sucedido, sino en el hecho de que nosotros no hemos suscrito con él nada más que lo que después ya fue
un proceso formal público, más que público, un proceso formal legal. Pero valido la pena, doctor. Yo no encuentro que realmente la información que le haya proporcionado sea una información sustancial. Hay un equipo de fiscales que fueron por varias ocasiones a reunirse con él, y la información que hemos recibido es una información, digamos, que no es lo que se podría pensar que habría sido. ¿Y él se ha visto beneficiado por esa cooperación eficaz? No, en ningún caso. No. ¿Qué pasa con...? No, porque la cooperación eficaz es un convenio, como su nombre lo indica, es un convenio de cooperación en el que la persona que coopera se compromete a entregar datos corroborables, verificables, etcétera, y la fiscalía los comprueba y los corrobora y encuentra que son reales, ciertos, y concede los beneficios. Ahora, yo no descarto no descarto tampoco que en el trámite de la cooperación eficaz o en la investigación de la cooperación algún otro dato pueda ser útil. Lo que yo digo es que el volumen de la información, porque yo, para evitar justamente que esto pueda ser entendido equivocadamente, yo en la primera reunión que mantuve con el señor Pareja, personalmente, y con su abogado defensor que estuvo presente, y con otros fiscales de la fiscalía que estuvieron presentes, lo primero que yo les dije fue, para que usted no crea que aquí va a tener ninguna cortapisa ni limitación de que hable una cosa o calle otra, usted establezca con su propia suscripción y firma con su abogado de qué temas tiene usted información y le quiere entregar esa información a la fiscalía. Y entonces, tema por tema, hemos ido teniendo reuniones de cooperación eficaz con el señor Pareja para que entregue la información. Y realmente, como les digo, esa información ha aportado algunas generalidades que ya estaban en conocimiento de la opinión pública. Pero no le ha ayudado eficazmente, en todo caso. ¿Cuántas investigaciones penales tiene abierta en contra del expresidente Correa? Hay algunas. Hay una que se abrió, hay una en la que está investigado por el tema de Singue, en virtud de un informe con indicios de responsabilidad penal ampliatorio que envió. Es por el pozo petrolero, por el campo petrolero. Es por el campo petrolero. Hay la de la deuda, que también llegó sobre la base de un indicio de responsabilidad penal. Hay algunas otras, hay alguna que se presentó por un delito de odio en contra de él, hay algunas, no le puedo precisar en términos. Y abrió la que pidió el presidente Lenín Moreno sobre los presuntos aportes de campaña de las FARC. Sobre ese tema de los presuntos aportes de campaña de las FARC. Este hecho fue ya investigado y fue archivado en el año 2013. Le preguntamos eso y usted nos dijo en esa ocasión, la semana pasada, que... Yo no conocía del tema. Yo les había dicho que yo no conocía el tema, que no se había investigado porque yo no lo conocía. No fue en mi gestión, no fue en mi administración. Y además, la Fiscalía tiene centenares de miles de denuncias al año. Entonces, yo solicité que se haga una revisión exhaustiva de todo lo que había alrededor del tema. Y en relación a eso, se había abierto una investigación en el año 2013, en el que ya se analizó o ya se investigó el tema relacionado con estos presuntos aportes que habrían hecho las FARC a la campaña. Y se archivó. Entonces, esto fue archivado por la fiscal general del Estado subrogante de ese entonces, la doctora Cecilia Armas, y fue además remitido a la Corte, y la Corte aceptó el archivo. Esto fue archivado, la memoria me es frágil, pero esto fue archivado, si yo mal no recuerdo, en el año 2013 o 2014. Hubo una segunda investigación en la provincia de Sucumbíos de otra persona relacionada también con este tema, y esa también fue, entiendo que tuvo ya un resultado judicial de archivo o de sobreseimiento. No le puedo precisar en este momento, en la mente tengo muchas cosas y no quiero decir algo que después se diga o se utilice en mi contra diciendo que yo he dicho que ha sido archivado y no resulta que no ha sido archivado, está sobreseído. Pero el efecto es que hubo 2 investigaciones penales sobre este tema. ¿Pero le impiden reabrir a usted una investigación o en su defecto a quien venga, si es que terminan censurándolo y destituyéndolo? En el archivo hay hechos, o después del archivo hay hechos que podrían eventualmente significar una reapertura de la investigación. Entiendo que en la que se hizo en Sucumbíos tuvo un sobreseimiento. En ese caso ya no sería factible hacerlo. Hubo un sobreseimiento. Pero en el otro caso, que es un caso en el que sin haber llegado a instrucción fiscal se archivó,
si es que aparecen estos nuevos elementos, podrían ser motivo de una reapertura, o más que de una reapertura, de una nueva investigación. Ahora, eso también es un tema sobre el cual ya se presentó en Fiscalía en las últimas horas, en los últimos días, tal vez la semana anterior o esta misma semana. Ya se presentó una petición para salvaguardar unos audios, unos videos, y están ya en trámite. Pero como le insisto, esa es parte de una investigación que tiene que hacerse de manera integral, y sobre esto informarle, pues obviamente usted tiene la primicia, no le había mencionado, nadie me lo había preguntado. Efectivamente, después de una revisión exhaustiva, esto fue investigado y se archivó. Doctor Vaca, realmente se nos quedan muchos temas en nuestra mesa de redacción. Lastimosamente el tiempo no nos permite seguirnos extendiendo. Queremos agradecerle por haber comparecido a los micrófonos de FM Mundo, a Notimundo, y estaremos a la expectativa de lo que ocurra el próximo día jueves en su convocatoria a la Asamblea.